Mensaje número 3, la serie La súplica del amor, basada en el libro de Filemón. Hoy vamos a concentrarnos en 3 versículos, introduciendo este mensaje. El título es Gratitud, Fe y Amor. Gratitud, Fe y Amor. Y haré lectura de los versículos 4 y 7. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y yo quiero que subraye, que enmarque lo que dice a continuación, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, es decir, para la iglesia. Verso 6. Y pido, y eso también subráyelo, que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Y vea lo que Pablo señala sobre Filemón. Porque por ti, vea cómo Filemón era un agente de bendición. Porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Estos textos nos hablan bastante sobre el carácter el carácter que tenía Filemón. Esto nos habla bastante sobre la esencia en su carácter cristiano. ¿Quién era Filemón? Y Filemón, algo que llama mi atención, Filemón era un hombre al que era fácil pedirle un favor. ¿Usted conoce personas así? A las que es fácil pedirles un favor y no te la piensas. ¿Por qué? Porque sabes que van a responder y te van a apoyar y van a hacer lo que tú les pides que hagan. Pero hay personas a las que no es fácil pedirles un favor. Y se los pides y te la piensas 2 veces. ¿Y por qué? Porque refunfuñan, porque o les molesta o se incomodan o simplemente van a hacer el favor cuando se les dé la gana. Y a veces es preferible hacerlo uno mismo. ¿Cuántos están conmigo en esto? Dice: ¿sabes qué? Mejor me evito andarte arreando y lo hago yo. Y Filemón no era esa clase de hombres al que Pablo tuviera que estarlo arreando, empujándolo, diciéndole una y otra y otra y otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo. Porque era un hombre entendido, era un hombre dócil. Y era un hombre al que era fácil pedirle un favor. Y esto es lo que Pablo está disponiendo en Filemón. O sea, está Pablo preparando el camino para pedirle un gran favor. Y Pablo sabía que Filemón respondería de una manera adecuada ante lo que él le pediría. ¿Por qué? Porque Filemón era conocido por su fe, pero también era conocido por su amor. Era conocido por esa confianza que tenía por Cristo, pero también por ese amor que él tenía por la iglesia. Tanto Apia y Arquipo, que eran su esposa e hijos, también eran considerados en esta carta por el mucho interés que ellos representaban en el liderazgo de Filemón y la influencia que tenían en la iglesia, y también el interés que tenían en Onésimo, su esclavo fugitivo. Y vemos en esta primera parte del texto cómo inicia el verso 4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Note que Pablo no inicia haciendo un reproche, porque no había ningún reproche contra Filemón. El carácter de Pablo es esencial aquí. Él inicia agradeciendo a Dios. Y Pablo dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Algo bien importante en el carácter cristiano que nos enseña aquí es la gratitud. Yo no sé qué tan agradecido seas tú, o yo no sé qué tan fácil para ti sea agradecer en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, pero la gratitud es la parte esencial en el carácter cristiano. Ahora, yo he definido lo que es la gratitud en mis propias palabras y en el entendimiento que tengo, y para mí gratitud es la actitud de aceptar con buena disposición el propósito divino, aceptando lo que Dios permite, sabiendo que todo obrará de la mejor manera para quienes le aman. Por ese motivo, agradecerle a Dios no debería ser una situación compleja en el cristiano, porque hay un entendimiento de que lo que Dios está permitiendo obra para bien. ¿Perdiste el trabajo? No veo ningún problema el por qué tú no le agradezcas a Dios por esa situación difícil.
¿Perdiste a un ser querido? Aún fíjate, en esas situaciones de pérdida, uno puede ser agradecido. ¿Por qué? Porque se cumplió el propósito de Dios. A veces no alcanzamos a dimensionar ese propósito divino. Algunas veces mueren seres amados que nunca vimos en la iglesia o que nunca los vimos adorando a Dios junto con nosotros en la congregación, pero si tú sembraste la palabra de Dios en su corazón, tú no sabes qué es lo que esa semilla sembró para la eternidad. Y el hecho de que a lo mejor esa persona no haya venido a la iglesia o no se haya congregado jamás, no significa que no haya sido salvo. Dios es Dios. Y Él puede obrar en el corazón, en esa milésima de segundo, en ese último suspiro de un ser amado. Algo a lo cual nosotros estamos limitados. Por eso podemos decir: Señor, gracias, porque de antemano sabemos que tu propósito se cumplirá. Y ve con qué facilidad uno puede agradecer en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la decepción. Y algo sobresaliente en el carácter del apóstol Pablo fue que, sin importar cómo fueran sus circunstancias, el ser agradecido fue una parte esencial de su carácter cristiano. Él no esperaba que las circunstancias fueran óptimas para sentir ganas de agradecer. Y es así como tristemente nos movemos nosotros. Es que para yo agradecerle a Dios tengo que sentirme bien, tengo que sentir ganas de hacerlo, porque no quiero ser un hipócrita, dicen algunos. Algunos dicen: si tan solo tuviera más dinero, sí, podría ser agradecido. Otros dicen: si yo no me hubiera enfermado, me sería fácil agradecer. O si no tuviera tantos problemas, entonces para mí sería fácil decirle a Dios: te agradezco. Pero la gratitud no tiene nada que ver con las circunstancias que nos rodean, si son buenas o malas, favorables o desfavorables, sino con la actitud de nuestro corazón. Por lo tanto, dar gracias no es algo que surge por las buenas condiciones en las que pudiéramos estar viviendo. La gratitud es algo que se cultiva en el corazón. La gratitud nos ayuda a evitar enfocarnos en los problemas. La gratitud te hace poner la atención en lo que Dios hace, en lo que Dios obra. Te hace poner la atención en el poder de Dios, en las maravillas de Dios, en los milagros de Dios, no en tus circunstancias. Y los tiempos más difíciles para ser agradecidos es cuando estamos frente a una adversidad. Es cuando estamos desafiados. Es cuando nuestras fuerzas terminan. Es cuando somos puestos a prueba. Y cuando el corazón es humilde, nuestra primera respuesta ante la adversidad siempre será decir gracias. Cuando el corazón es humilde. Repito esto: cuando el corazón es humilde, nuestra primera respuesta ante las pruebas o las adversidades siempre será decir gracias antes que un por qué. Entonces, dar gracias siempre será la respuesta correcta ante la adversidad. Cuando el corazón es orgulloso y pasa por situaciones de dolor, ¿qué es lo que viene primero? ¿Por qué? Yo no lo merecía. ¿Por qué me tratas de esa manera? Esto es injusto. Y ponga atención nuevamente a esto: el ser agradecidos siempre será la actitud correcta ante los tiempos de aflicción, de injusticia y adversidad. Ahora, por experiencia, puedo decirle que los tiempos difíciles son aquellos en los cuales Dios trabaja más en nuestras vidas. Es ahí en esos tiempos. ¿Por qué? Porque a través de esas dificultades que Dios permite es que se revelan nuestras debilidades. Es ahí donde se fortalece nuestra fe. Es ahí donde somos consolados en nuestro dolor. Es ahí donde somos confortados en nuestras heridas y donde es afirmado el amor de Dios por nosotros. En cambio, cuando hay falta de gratitud, esto revela una crisis de identidad espiritual. Y Pablo, como estamos viendo aquí,
Él era un hombre agradecido. Un hombre que no le costaba bajo ninguna circunstancia agradecer. Es decir, yo he dado gracias a Dios. Fuera como fueran sus circunstancias, la gratitud era una parte esencial de su carácter cristiano. Y mire, la gratitud bíblica no debe abandonar nuestras mentes cuando estamos pasando por un problema. Porque a veces nos atiborramos de malos pensamientos o nuestra mente se ofusca ante una situación, ante difícil o un problema, pero la gratitud nunca debe abandonar nuestras mentes. Ser agradecidos es una respuesta enfocada en Dios ante el propósito que Él cumplirá en la adversidad. Han sido bastantes veces a través de los años en que sin yo entender, sin comprender, sin saber cuál es el propósito de una situación, literalmente yo he orado y le he dicho a Dios: Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, pero te doy gracias. En este momento no puedo ver el resultado. En este momento no entiendo la naturaleza de este problema. Sin embargo, yo te agradezco por lo que tú obrarás. Esa es la actitud correcta. Y no olvidemos el contexto que tienen las palabras de Pablo y el sentido de sus palabras. Y recordemos que él está prisionero, está en Roma. Eso es una situación desfavorable. Es una situación difícil o frustrante. Sin embargo, su mente podría estar llena de motivos para quejarse. O sea, Pablo pudiera estar ocupado en pensar en lo injusto que es estar preso cuando él está sirviendo a Dios. Pero esa no es la actitud que Pablo está tomando. ¿Por qué? Él ha desarrollado la gratitud que es impulsada por el entendimiento de saber que al ser Dios omnisciente, conoce el resultado final de todas nuestras pruebas. Al ser Dios omnipotente, Él posee la capacidad para obrar en todas nuestras pruebas. Y al ser omnipresente, Pablo sabía que Dios estaría con él todos los días de su vida. Esa es la certeza que debemos tener. Y mientras nosotros sufrimos el comienzo de la prueba, Dios conoce la recompensa que nos espera al final de la prueba. Siempre y cuando hayamos tenido la actitud correcta. Siempre y cuando hayamos dado la respuesta adecuada a una situación de aflicción. Primera Tesalonicenses 5:18, en la traducción viviente, Pablo escribió: sean agradecidos en toda circunstancia. Otra versión dice: den gracias por todo. Otra versión dice: sean agradecidos en toda situación. En toda situación. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Él está preso y él está dando una acción de gracias. Está diciendo: yo le doy gracias por ti, Filemón. Agradezco lo que Dios está haciendo. Ahí está. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y a veces qué difícil es orar cuando no nos sentimos bien, pero aún más difícil ser agradecidos, por ejemplo, cuando no somos amados. ¿Usted cree que uno pueda ser agradecido cuando uno no es amado? Por supuesto. ¿Podemos ser agradecidos cuando somos menospreciados? Claro que sí. ¿Podemos ser agradecidos cuando nos han ultrajado? Sí, a eso somos llamados, ser agradecidos en toda circunstancia. Alguno dirá: pero ¿y cuando mi ser amado está enfermo y en una situación de enfermedad, está a punto de morir? Uno dice: Señor, gracias, porque tú obrarás de una manera en que yo no puedo ver en este momento. A lo mejor ese cuerpo terrenal va a extinguir, va a morir, pero su espíritu estará contigo. Y uno siempre, la gratitud siempre ve más allá, escucha, siempre ve más allá de nuestras circunstancias terrenales y presentes y temporales.
Y Pablo dice, sean agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Pero mire, la realidad es la siguiente. La realidad, por nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestros sentimientos, ¿sabes? Sentimientos muy volubles, ¿con qué facilidad se apaga nuestra gratitud? Vea, basta con que alguien nos decepcione y ya no tenemos un motivo para dar gracias. Basta con que alguien nos quite o que recibamos o que nos den malas noticias y que no sea lo que esperábamos, y con esa facilidad olvidamos todas las cosas que han hecho por nosotros. Y esto lo hacemos también entre nosotros como seres humanos. O sea, tú puedes tener a alguien cerca de ti que ha hecho mucho por ti a través de los años, que te ha apoyado, que te ha impulsado, que te ha dado, y basta con que haga una sola cosa que te incomode o que te haga sentir decepcionado, y eso es suficiente para que tú retires tu amistad. Así somos los seres humanos. Nos movemos por esa conveniencia. Ahora, si eso hacemos con los seres humanos, ¿qué no haremos con Dios? Al no ver cumplidos nuestros deseos, al no obtener una respuesta pronta de nuestras súplicas. Porque en vez de sentir contentamiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, pondremos nuestra atención en el dolor que sentimos, en lo que nos hicieron. O sea, la gente sale de las congregaciones todo el tiempo porque se sintieron decepcionadas, porque se sintieron lastimadas, dolidas, heridas. Pero Dios nos ha dado la capacidad también de perdonar. Dios nos ha dado la capacidad también de restaurar, y es lo que vamos a estar viendo hoy. Pero ¿por qué nos retiramos con facilidad? ¿Por qué? Porque me lastimaron, porque me hicieron sentir dolor, porque me sentí incómodo. Y cómo tan de repente, fíjense, una iglesia que resultó ser una bendición para tu vida y tu formación espiritual, por una sola cosa, que no me saludó, que me ganaron y me quitaron el lugar de mi silla, que no alcancé chocoflán, me voy de iglesia, porque aquí no hay amor, porque todos son unos hipócritas. Ese es el calificativo. Eso es lo que todo el mundo dice. Escuche, ¿con qué facilidad, cierto? ¿Con qué facilidad se apaga nuestra gratitud? Y fueron años sembrados en nuestra vida, y por una sola cosa, ¿cómo calificamos a los demás? Hipócritas, faltos de amor, y ya no es mi amigo. Cortamos. Es así como nos movemos. O sea, nuestra gratitud se mueve por conveniencias, aún dentro del cristianismo, tristemente. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra atención en ese dolor que nos hicieron sentir. ¿Pero qué acaso no tenemos la capacidad de perdonar? Se supone que sí, es lo que vamos a estar viendo más adelante. En realidad, mire, nuestra gratitud natural se mueve por esas conveniencias. Y ser agradecido no tiene que ver por cómo nos sentimos. Y es triste ver cómo hay personas que con facilidad pasan de la gratitud al desprecio, del amor al odio. O sea, con esa facilidad. Efesios 5:20 dice lo siguiente: dando siempre gracias por todo a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos agradecerle, dice Pablo, por lo que Él permite en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ser agradecidos? Porque todo lo que Él permite en nuestra vida está de acuerdo a su propósito. Y Él ha prometido usar todo lo que llega a la vida de los que le aman para su beneficio, para su bien. Es decir, se refiere a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, como dice Romanos 8:28. Todo obrará para bien a los que le aman. Ahora, Pablo, él no está en una situación favorable. Y eso téngalo presente en el contexto de todo este libro. Él está sufriendo, está padeciendo, está esperando su condenación, quizás con un tiempo ya corto para ser mutilado, muerto.
Y Pablo está en medio de circunstancias desfavorables, pero aún ahí, fíjese, él encontró motivos para ser agradecido. No por las circunstancias, porque si usted observa a su alrededor, usted va a terminar decepcionado y no va a tener ningún motivo para dar gracias. Sino Pablo encontró motivos para ser agradecido por lo que Dios estaba obrando, por el poder de Dios. Y él daba gracias al orar por Filemón. ¿Por qué daba gracias por él? Porque no había ningún reproche contra Filemón. Esto habla de algo el cual representa a Filemón. Él era un hombre de Dios, un siervo amado. Y esta epístola lo demuestra claramente. Vemos que Pablo no lo corrige ni sugiere que algo indebido estaba sucediendo en Filemón, ni tampoco descalifica a su esposa, ni a su hijo, ni a la iglesia. Todo lo que Pablo escuchaba acerca de Filemón y de su familia eran cosas buenas. Y no hay un indicio de algún tipo de insinuación amenazadora o correctiva que cuestionara la integridad y el carácter de Filemón. No había ningún solo motivo que pudiera obstaculizar el que Filemón perdonara y restaurara a Onésimo. Mire, Pablo tenía la confianza en el carácter de Filemón, que él sabía que él respondería a la situación de una manera cristiana. Y después leemos lo siguiente, continuando el verso. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y vea lo que dice el versículo, en la siguiente parte del versículo: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Yo le vuelvo a decir, subraye eso: oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos, todos los santos, es decir, la iglesia. Mire, aquí vemos una de las características de quien perdona, de quien es perdonador. Y es alguien que se define por amor y fe. Ponga atención a esto: amor y fe. Ese amor y esa fe era algo que caracterizaba a Filemón, y es algo que debe también caracterizarnos a nosotros como cristianos. Ahora, el amor y la fe es lo que hacen posible perdonar de la manera como Cristo lo hizo. El amor y la fe nos afirman en la esperanza. Están conectados, van juntos, están unidos. ¿Por qué? Porque el amor proviene de la fe, y la fe opera y trabaja y se desenvuelve a través del amor. La fe obra por medio del amor para que se cumpla el propósito de Dios. Entonces, si ya se hizo bolas, vuelva a escuchar la enseñanza. El amor junto con la fe nos capacita para amar de una manera que nos asemeja a Cristo. Dice Gálatas 5:6, la fe obra por medio del amor. Entonces, mire, reflexione lo siguiente: ¿cómo es o cómo sería una fe sin amor? ¿Cómo sería una fe sin amor? ¿O cómo sería un amor sin fe? Una fe sin amor será vengativa. Una fe sin amor será legalista. Una fe sin amor es una contradicción del carácter de Cristo. ¿Qué sucede cuando tengo fe y no tengo amor? Seré como aquel fariseo que desdeñó al publicano y oraba consigo mismo: te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni tampoco como ese cobrador de impuestos. Eso es una fe sin amor. ¿Alguna vez usted ha confundido el azúcar con la sal? ¿Y cuál ha sido el resultado? No sé, trataste de hornear un pastel o le añadiste sal a tu taza de café creyendo que era azúcar y resulta que no. O sazonaste la cena con azúcar, imagínate, ¿no? Es un desastre. ¿Por qué?
y es incomible, es indeseable. Tú tiras ese alimento. Ni el perro, ni el gato, ni el ratón en tu casa se lo va a querer comer, ¿no? Porque no es agradable, porque pusiste los ingredientes equivocados. Y el resultado final, sí, olía bien, parecía rico, delicioso, apetitoso, pero al primer bocado terminas decepcionado. Esto es lo mismo. La fe y el amor son los ingredientes indicados para poder perdonar y restaurar. La fe obra por medio del amor. Si tú eres una persona de fe sin amor, no tienes los ingredientes indicados. Tú vas a lastimar, vas a herir a los demás. Estos son los ingredientes adecuados para manifestar un buen testimonio en la vida cristiana. Ahora, ¿qué es fe y qué es amor en el carácter cristiano? Fe es confiar en el carácter de Cristo. Y el amor es lo que nos hace manifestar el carácter de Cristo. A eso se refería Pablo cuando le dice a Filemón: he oído de tu fe, tu confianza en el carácter de Cristo, pero también he oído el amor que tú has manifestado a la iglesia. He oído de cómo has manifestado el carácter de Cristo a todos los santos. Entonces, la fe que obra por el amor es un concepto central en toda la Biblia. No puedes separar una de otra. La fe no es solamente una creencia intelectual, no es adquirir un conocimiento doctrinal, sino que la fe se debe manifestar y se expresa a través de acciones de amor hacia los demás. La fe por sí sola, y pongan atención a esto, la fe por sí sola no es suficiente para hacernos como Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Que para nosotros asemejarnos a Cristo y ser del carácter como Cristo, debemos manifestar amor. Eso es imitar a Cristo. Imitar a Cristo es modelar nuestra vida sobre la base de sus enseñanzas y sus acciones. Porque la fe, fíjese, la fe es lo que nos une a Cristo para salvación. Y el amor es lo que difundimos a los demás de nuestra fe. La fe es nuestro beneficio personal, pero con el amor beneficiamos a los demás. Nadie, mire, ahorita que yo le mencionaba esto, que la fe por sí sola no es suficiente para hacernos como Cristo, se lo voy a explicar de esta manera. Nadie puede perdonar por fe. ¿Ha escuchado esa expresión? Hasta suena rara. Tú tienes que perdonar por fe. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo que perdonar por fe? No existe. Es como lo siguiente: imagínese usted diciendo: por fe te perdono el dinero que me debes. Ay, es incongruente. No, ¿cómo que por fe te perdono el dinero que me debes? O por fe olvido la ofensa que me hiciste. No, eso no es congruente. O alguno pudiera decir: por fe te perdono la traición que me hiciste. O una esposa al esposo, ¿verdad? Por fe te perdono por ser un adúltero. Pues no. Para poder concretar el perdón, ¿qué se requiere? Amor. Eso nos asemeja al carácter de Cristo. Jesús no fue a la cruz del Calvario por fe. Tomó la decisión y amó. Ahí está implícitamente el amor. Entonces es bajo ese sentido que la fe obra por medio del amor. Y Dios sacrificó a su Hijo por nosotros, y su motivación para hacerlo fue el amor. Y en realidad es su gran amor lo que hizo que tomara la decisión de hacer todo lo que hizo por nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera Dios tuvo fe. No, Dios amó. Ahí está la manifestación de su amor. Y la fe nos hace estar de acuerdo con el mandamiento de Dios. En cambio, fíjese, el amor es lo que nos hace obedecer a Dios. Dios dice: perdona a quien te ofendió. Dios dice: bendice a tus enemigos. Ahí es: no, por fe lo bendigo.
No, ahí es donde tú ejerces el amor de obedecer el mandamiento. En la historia del sacrificio de Isaac, Abraham demostró fe y amor. Mire, Dios lo llamó a sacrificar a su hijo Isaac, y Abraham, con la fe que lo caracterizaba, él se dispuso a obedecer. Y este acto de obediencia no fue simplemente obedecer sin propósito alguno, sino que fue una muestra de su profundo amor y su confianza en Dios, que lo llevó a poner a prueba su fe al punto de sacrificar a su hijo, sobre el cual recaía toda una promesa generacional. Entonces, una fe sin amor, ¿qué es? La Biblia lo dice. Una fe sin amor es sin valor, es inútil, es inútil. El amor es esencial para que la fe sea verdadera, para darle significado a nuestras creencias. Una fe sin amor se asemeja a un metal que resuena, dice Pablo, es hueco. La Biblia dice que nuestra fe es capaz de obrar lo imposible. Sin embargo, si tu fe te hace mover montañas, pero no tienes amor, carece de valor. Una fe sin amor, ¿qué representa? Representa un fanatismo puro, eso es lo que es. Representa un movimiento sectario. A eso incita una fe sin amor. Pablo lo dijo, vamos a leer 1 Corintios 13, 1 al 7, donde va a quedar más asentado este punto. 1 Corintios 13, verso 1 al 7, lo voy a leer en la traducción viviente. Vea, dice Pablo: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, esto habla de fe, dice, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y el verso 4, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Qué está hablando Pablo? Fe y amor. La fe y el amor son los elementos esenciales y poderosos que obran en el carácter cristiano. Por eso Pablo apelaba al carácter de Filemón de esta manera: conozco tu fe, pero también he oído de tu amor por la iglesia. Y sé que tu amor y tu fe van a causar un gran impacto para la iglesia. 1 Corintios 13:13, donde también encontramos estos dos términos. Vea lo que dice 1 Corintios 13:13, adelantito, hablando de este capítulo del amor. Pablo escribe: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. ¿De qué carecían los fariseos en los tiempos de Jesús? ¿De qué carecían los judíos en los tiempos de Jesús? De amor. Lo más importante. Y al afirmar que la fe, la esperanza y el amor permanecen, mire, Pablo está haciendo aquí algo muy importante. Él está señalando que estos tres están unidos. Lo que le sucede a uno, le suceden a todos. Y lo que sucede es que ambos van a permanecer. El hecho de que la fe, la esperanza y el amor permanezcan debe entenderse a la luz del contexto que Pablo está tratando en este capítulo. Pablo, anteriormente esto, acababa de enumerar otros tres dones que no permanecerían.
¿Cuáles eran esos tres dones? 1 Corintios 13:8. Estos tres dones eran: las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia, es decir, el conocimiento, acabará. Esos son los tres dones que cesarán. Por lo tanto, el pasaje aquí está marcando un contraste muy interesante. Tres dones del Espíritu que cesarán y tres dones del Espíritu que nunca se acabarán. ¿Cuáles son los tres que no se acabarán? La fe, la esperanza y el amor permanecerán para siempre. ¿Qué se acabarán? Bueno, las profecías, las lenguas y la ciencia terminará. Poniendo en contexto esto, y vea lo interesante. Los miembros de la iglesia en Corinto, a quien dirigió estas palabras, era una iglesia conflictiva, como todos lo sabemos. Era una iglesia que se enorgullecía de sus dones espirituales, se enorgullecían de su conocimiento doctrinal, de sus lenguas, se enorgullecían de sus dones espirituales, se jactaban. Y esos dones llamaban la atención entre todos. Pero, ¿cuál era la relación que había como iglesia? Sí, había dones espirituales, había don de lenguas, había conocimiento doctrinal. Sin embargo, entre ellos como iglesia eran contenciosos, eran rencorosos, se despreciaban, eran carnales, no eran perdonadores. Era una iglesia que priorizaba los dones espirituales por encima del amor. Y en 1 Corintios 12:21, Pablo les recuerda un camino aún más excelente que el de los dones y los talentos. Y este es el camino del amor. Es fácil ver cómo el amor durará para siempre, ya que el amor es una parte esencial de la naturaleza de Dios. Es un atributo comunicable de Dios. Es decir, que nosotros podemos manifestar. 1 Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído, ahí está la fe, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿El que permanece en qué? En amor. Ahora, la fe es la confianza que tenemos en Cristo de permanecer en un estado eterno. Y bueno, no dejaremos, esa fe nos llevará a no dejar de confiar solo porque las circunstancias terrenales sean desfavorables. Eso es la fe. Y nuestra confianza va a crecer aún más en medio de las adversidades. De manera similar, nuestra esperanza no va a cesar por lo que estamos enfrentando y viviendo en este mundo. Una enfermedad no terminará con nuestra esperanza en Cristo. Tenemos una esperanza eterna, pero el amor, fíjense, el amor, por lo tanto, a diferencia de la fe y la esperanza, el amor es la manifestación de lo que somos en Cristo en este mundo. Es a través del amor que podemos hacer la manifestación del carácter de Cristo en esta tierra. Y a eso somos llamados. En 1 Juan 4:18-21, el apóstol Juan escribe lo siguiente: en el amor, ¿qué dice? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, y ve aquí el clímax, si alguno dice, yo amo a Dios, eso es fe. Ahí está la fe. Yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿qué carece? Tiene fe, pero no amor. Amo a Dios, pero odia a su hermano. ¿Cómo lo califica? Y tajante. Es mentiroso. O sea, es incongruente. No corresponde al carácter de un cristiano. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, lo que está diciendo Juan es, si no tiene una manifestación de amor del carácter de Cristo aquí en la tierra con quienes convive y a los que ve,
¿Cómo pues dice jactarse de su fe y que estará con Cristo por la eternidad? A eso se refiere. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, fe, ahí está la fe, ame también a su hermano, fe y amor. Filemón, he oído de tu fe, que tú amas a Dios, pero también he oído de cómo tú amas a los hermanos, de cómo tú amas a la iglesia. Esa es la congruencia del carácter cristiano. Y el clímax de este texto es este: quien tiene amor, escuche lo siguiente por favor, iglesia, quien tiene amor no le va a ser imposible perdonar. Es que no puedo perdonar. ¿Por qué no puedes perdonar? La sentencia bíblica, ¿cuál es? No lo estoy diciendo yo. La sentencia bíblica, ¿cuál es? Cuando tú dices no puedo perdonar y no lo quiero perdonar, no tienes amor. Y si dices tener fe y no tienes amor, eres un mentiroso. Vea lo que nos lleva la Escritura: quien tiene amor no le va a ser imposible perdonar. ¿A quién? A quien te ofendió, a quien te lastimó, a quien te ultrajó, a quien te menospreció, a quien te atacó. El amor cubre multitud de fallas. El amor cubre multitud de pecados. Entonces, quien tiene amor no le va a ser difícil perdonar. Porque ese amor, que es el ágape, el amor que viene de Dios, es la capacidad que recibimos de Dios para poner el bienestar de los demás por encima del nuestro. Eso es el amor. Y nosotros no podemos producir esa clase de amor. Dice Romanos 5:5: este amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué significa? Que no es un amor que tú trabajas y desarrollas. Es un amor, dice Pablo, que ha sido derramado en el corazón de aquellos que han nacido de nuevo, que han sido transformados por el Espíritu Santo. Este amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué me dicen de un cristiano que no puede perdonar la ofensa que le hicieron hace 40 años? ¿Qué carece? Y podrá ser cristiano de hace 100 años, pero si no es capaz de perdonar a quien lo ofendió, es un mentiroso. O sea, es una fe incongruente, es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y Pablo nos está diciendo en Romanos 5:5: este amor que nos capacita para perdonar es un amor derramado en el corazón de todos aquellos que aman a Dios por el Espíritu Santo que han recibido. Ahora, Filemón amaba a Dios y deseaba agradar a Dios. Y puesto que Filemón había sido perdonado por Dios, fíjese, al haber sido perdonado por Dios, ¿qué dice Pablo? Fue derramado en su corazón ese amor por el Espíritu Santo que recibió. Entonces, Filemón a su vez podía perdonar a otros. Tenía la capacidad de perdonar. Entonces, ¿de qué me habla la palabra de Dios aquí? De que es una falacia que alguien diga: es que no puedo perdonarte. Es una falacia decir: es que no te quiero perdonar por todo el mal que me has hecho. Bueno, ¿eso se justifica? No, iglesia. Eso sería tener una fe sin amor. Y la convicción del Espíritu Santo estaba actuando en el corazón de Filemón. Y ante una situación donde somos lastimados, ¿quién actúa en nosotros? Esa convicción del Espíritu Santo, ese amor derramado en nuestros corazones es lo que actúa en nosotros. Y la palabra de Dios será un incentivo para que tú y yo hagamos lo correcto. Ese era el incentivo para que Filemón hiciera lo correcto con aquel esclavo que lo traicionó. Ahora, la iglesia se compone de personas imperfectas. Y mire, y es inevitable
que hayan ofensas personales entre nosotros. Es inevitable que no nos lastimemos unos a otros. Es inevitable que no nos ofendamos unos a otros. Pero ¿qué es lo que une a la iglesia? No el no ofendernos, no el no fallar, sino ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es lo que trabaja el Espíritu Santo en una iglesia. ¿Qué dice Juan? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando fuimos perdonados por Dios, fíjese, esto es importante, su amor quitó de nosotros el temor de no ser perdonados. De una u otra manera todos temíamos y a lo mejor pensábamos, ¿de verdad Dios va a perdonarme? A pesar de todo lo que hice, de todo lo que fui, a pesar de toda la gente que yo lastimé. Una ocasión un hombre que se congregaba hace años con nosotros me dijo, ¿tú sabías que yo asesiné a 3 personas? No, no lo sabía. Pero el amor de Dios puede cubrir ese pecado y puede restaurarte. Pero le era difícil creer que Dios realmente podía perdonarlo. Y ese es el temor que a veces tú y yo tenemos. Es que tú no conoces mi pasado. Tú no conoces lo que yo he hecho. Tú no conoces a cuánta gente yo he lastimado. El amor de Dios derramado en nuestros corazones quita de nosotros ese temor de pensar que no merecemos ser perdonados. Ahora, el temor a no ser perdonado es algo que puede carcomer los huesos. Eso roba tu paz, tu gozo. Ese temor es lo que te hace perder la esperanza. Uno de los mayores temores que también enfrentamos cuando perdonamos a quien pecó contra nosotros es el temor de que lo vuelva a hacer. Y a veces ingenuamente le decimos a la gente, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Estás viviendo en Alicia en el País de las Maravillas. O sea, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Y si lo vuelve a hacer qué? ¿Hasta qué punto tienes la capacidad de amar y de perdonar? O sea, tú mismo estás poniendo el límite. Ahora, aquí yo respondo a esta pregunta con otra pregunta. ¿Dios seguirá perdonándote si cometes el mismo pecado una vez más? Digo, y no se quieran ver tan santos como para decir, ¿a poco hay alguien que cometa un pecado 2 veces? ¿Quién no ha cometido el mismo pecado más de una vez? ¿Y qué te dice Dios? No, ya te pasaste. Ya no puedo perdonarte ya. Mi misericordia se agotó contigo. Te agotaste el crédito de mi gracia. Ya no hay más perdón para ti. Lo siento. No, Dios no obra de esa manera. Y si Dios en ese aspecto no pone ese límite con nosotros de decir, te voy a perdonar nada más hasta tantas veces, 10 veces. Nosotros sí lo hacemos con las personas. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Y si lo vuelve a hacer? Y eso pasa entre nosotros como iglesia. O sea, yo no puedo esperar que alguno de ustedes no me ofenda. Yo no puedo ilusionar y tener expectativas irreales sobre ninguno va a hablar mal de mí, o ninguno me va a ofender jamás, ni me van a decepcionar. Eso es una ilusión. Y la realidad es de que lo van a hacer. Pero ¿cuál va a ser mi respuesta? Perdonar y restaurar la relación. Porque yo no puedo esperar perfección de ninguno de ustedes, así como ustedes no pueden esperar perfección de mi parte. Es ahí donde se complementa ese amor. Y Mateo 18, 21 al 22 nos dice, entonces, vea lo que dice Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, y aquí está lo que estamos tratando ahorita, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? O sea, ¿hasta qué punto puedo perdonarlo y hasta qué punto ya no?
Y él mismo da la respuesta, ¿no? O pregunta, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mire, el argumento de Pedro consistía en lo siguiente. Él decía, ¿hasta qué punto puedo ser intolerante y falto de misericordia contra mi hermano que peque contra mí? O sea, ¿hasta qué grado de pecado, hasta qué nivel de pecado ya puedo mandarlo al infierno? Eso es lo que está diciendo. ¿Hasta qué es válido ya desearle que se muera y que se vaya con el diablo? O sea, era lo que Pedro estaba aquí insistiendo. O sea, porque, oye Señor, ya lo hizo una vez, ya lo hizo 2 veces, ya lo hizo 3 veces, 4, 5. Y peor aún me dice, ya no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelve a hacer. Ahí estamos. ¿Hasta qué punto, Señor? Porque créeme que ya no tengo paciencia. Créeme que ya me colmó. Ya me cansé de que me estén lastimando. ¿Quién puede decir eso? Ya me cansé de que me estén traicionando. Ya me cansé de que me estén viendo la cara. ¿Hasta qué punto yo puedo realmente perdonar a mi hermano que peque contra mí? O sea, ¿hasta qué punto? Y mire, Pedro estaba convencido de ser generoso al ofrecer perdonar hasta 7 veces. Pero la respuesta de Jesús sorprende a su audiencia y al propio Pedro. Porque Jesús ofrece una nueva perspectiva del perdón. Jesús dice, uno debe perdonar 77 veces los pecados de su hermano. Bueno, esto habla de una cantidad, la cual el sentido era, no debes tomar en cuenta lo que hacen contra ti. Porque el amor que ha sido derramado en tus corazones es mucho más grande y abundante de las ofensas que pudieran hacer contra ti. Y la pregunta de Pedro, en realidad lo que está sucediendo aquí es, está exponiendo su corazón. Lo está exponiendo. Y pongan atención a la insinuación de su pregunta. Mire, él no dijo, ¿cuántas veces podré ser perdonado por ofender a mi hermano cuando yo peque contra él? ¿Por qué no dijo eso? Porque el interés no estaba en su propio pecado, sino en ¿dónde? La atención estaba en el pecado del prójimo contra él. Por eso fue que él dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Pedro no consideró las veces que él pudiera pecar contra su hermano. Pedro no consideró las veces que él pudiera haber lastimado a su hermano. A él lo que le preocupaba era las veces que a él lo habían ofendido, las veces que lo habían lastimado. A él le preocupaba ser ofendido por los pecados de otros y no por el daño que su propio pecado estuviera ocasionando a los demás. Y aquí la respuesta de Jesús es difícil de digerir para muchos, porque el número de veces que uno debe perdonar a su hermano, él está diciendo, es ilimitado. ¿Qué límite tiene el amor de Dios para con nosotros? ¿Hay un límite de su amor para con nosotros? O sea, Él nos va a amar hasta ¿qué punto? ¿En qué momento del contrato espiritual de salvación? Dice ahí en letras chiquititas, la manifestación de mi amor para ti va a ser hasta el punto en que no peques más de 10 veces. Si tú pecas más de 10 veces, este contrato queda eliminado, queda cancelado. Eso no dice, porque el amor de Dios es inagotable. Y si ese amor que hemos recibido de Dios es inagotable, de la misma manera nos capacita para perdonar de una manera ilimitada, sin restricción. ¿Cuántos pecados son necesarios para que Dios retire su gracia de ti? Cuando hay fe y amor, el pecado, escuchen, cuando hay fe y amor, el pecado siempre de una u otra manera va a estar presente para probarnos, siempre. Pero ¿qué dice la palabra? El amor cubre multitud de pecados. Y donde hay amor, el perdón no tiene restricción. Un perdón constante nos ayuda a vencer el pecado de orgullo en nuestras vidas. ¿Quieres vencer ese orgullo en tu corazón? Tienes que aprender a perdonar una y otra vez. Entre tú más perdones, menos orgullo habrá en tu vida, menos arrogancia, menos resentimiento, menos amargura. ¿Cómo se elimina el orgullo, la amargura, el resentimiento de nuestras vidas? Perdonando. ¿Cuántas veces? Una y otra vez.
Es la manera en cómo tú destronas el orgullo de tu corazón. Efesios 4:32 dice: perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Escuche, eso significa que tenemos que perdonar hoy a quien nos ofendió. Perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué significa esto, iglesia? Que tenemos que perdonar ¿cuándo? Hoy, a quien nos ofendió. ¿Por qué? Porque es muy probable que mañana seamos nosotros los que necesitemos ser perdonados. Y esto es simple. Vea la ecuación. Tú me perdonas, yo te perdono. Nosotros los perdonamos y ellos nos perdonan. Y ese es un círculo de paciencia y amor ilimitados. Pregunto, ¿hay algo malo en tu prójimo que necesitas perdonar? ¿Hay algo malo en tu esposo o tu esposa que necesitas perdonar? Yo creo que la respuesta es sí, siempre encontraremos algo. ¿Hay algo malo en tu prójimo que necesitas perdonar? Ahora volteo la pregunta. ¿Hay algo malo en ti que necesitas ser perdonado por tu hermano? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas no necesitan que nos perdonen? Y así como hay algo malo en mí que necesita ser perdonado por mi hermano, también hay algo en mi hermano que necesita ser perdonado por mí. Esto es la manifestación del perdón mutuo. Jesús lo dijo en Mateo 18:15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Aquí Jesús presenta un caso de ofensa entre hermanos. Pregunto, ¿quién debe tomar la iniciativa para resolver el conflicto? Jesús lo está diciendo. ¿Quién? Si tu hermano pecó contra ti, si tu hermano te ofendió, ¿quién toma la iniciativa? El ofendido va, reprende. Esa palabra reprende es mal usada actualmente. Significa muestra compasión y busca la restauración de quien lo ofendió. Entonces es el ofendido quien va y busca el restaurar esa relación. Pero ¿qué se nos ha enseñado? No, él te ofendió. Que él venga y se arrastra hasta tus pies, que venga aquí, que te bese la mano, que llore y que te pida perdón. Hasta que no lo veas humillado, entonces merece tu perdón. O sea, yo tengo que esperar que mi ofensor merezca que yo lo perdone. ¿En qué punto yo merecí el ser perdonado por Cristo? O sea, ¿en qué momento Jesús me dijo: no, es que no mereces que yo te perdone porque no eres bueno? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y comúnmente es lo que se escucha todo el tiempo: es que Él me ofendió y Él es quien tiene que tomar la iniciativa de pedirme a mí perdón. Sin embargo, aquí vemos cómo Jesús hace responsable al hermano ofendido y no al que ofendió, para iniciar ese proceso de reconciliación. Ahí está claramente. Y finalmente termino, ya estoy terminando, versos 6 y 7 de Filemón. Vea lo que dice el apóstol Pablo a Filemón. Y pido, ya son los versículos finales que vamos a leer hoy. Dice: y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Y vea lo que Pablo dice, resalto: porque por ti, hermano, siendo un hombre de fe y de amor, tú has confortado, a través de tu testimonio has confortado el corazón de la iglesia. Pablo le está diciendo a Filemón: Filemón, te ruego que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe y de tu amor. A medida que tú comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo, todo lo bueno que Él ha hecho contigo, hermano, amigo, le dice, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, le está diciendo Pablo, porque muchas veces
tu bondad, tu generosidad, reanimó el corazón de toda la iglesia. Y cuando Pablo le dice, porque por tu amor, esto es el ágape de Dios, ese es el amor voluntario que surge de una decisión, el amor que se sacrifica, el amor que es humilde. El amor es la manifestación de haber sido perdonados por Cristo, por lo que al ser el amor una respuesta natural del cristiano, que es lo que debería ser, no debería haber o no deberíamos de necesitar instrucción acerca de la capacidad de perdonar. Pero lamentablemente somos necios, tercos, sentidos. ¿Y qué? Y es por eso que tenemos que estar instruyendo una y otra vez de la capacidad de perdonar, de la necesidad que hay de perdonar al ofensor. Y debido a que la fe de Filemón era real, su manifestación natural era el verdadero amor bíblico. Este amor se expresa en un interés genuino por las personas. Mire, para quienes actúan bajo el control de la amargura, el perdón va a resultar difícil. Para quienes son influenciados por el orgullo, para ellos va a ser injusto perdonar y no lo van a hacer. Entonces, si Dios te ha perdonado, serás capaz de perdonar a otros, porque es el amor derramado de Dios en tu corazón. Y Pablo le dice a Filemón, ahora es el momento en que la participación de tu fe, me encanta esa frase, la participación de tu fe se pueda demostrar haciendo el bien por otros. De esta manera, fíjese, de esta manera, Filemón guardaría la armonía, la paz y la unidad en la iglesia de Colosas. La palabra participación es la palabra griega koinonia, que se traduce como comunión, pero aquí significa mucho más que solamente disfrutar de la compañía de otros. Se refiere a compartir la totalidad de la vida y de la fe y el amor hacia los demás. A eso se refiere. Al perdonar a Onésimo, Filemón estaría demostrando la participación de su fe, es decir, una fe eficaz, como él lo menciona. Una fe eficaz, una fe que impactará el corazón de la iglesia. Cuando perdonamos al hermano que nos ofendió, sin importar cuál haya sido la profundidad de su ofensa, se demuestra un gran interés por preservar la unidad de la iglesia. Eso es a lo que Pablo está apelando aquí. Efesios 4, 2 al 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pablo dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu, enlazados mediante la paz que se obtiene por el perdón. La unidad se logra mostrando humildad. Lo contrario a la humildad es el orgullo. ¿A qué conduce el orgullo? A las luchas, las rivalidades, las divisiones, las contenciones, los chismes, las envidias. Por el orgullo de no perdonar se deteriora el espíritu de unidad que debería haber en la iglesia de Cristo. El ser mansos no es ser débiles, sino es tener en poder nuestros sentimientos, es poner bajo control aquellos malos sentimientos que pudieran estar inducirnos a no querer perdonar y no restaurar la relación. Eso es mansedumbre. Paciencia se traduce como largura de ánimo. Se refiere a la capacidad de soportar la adversidad sin desmayar, pero también paciencia es la capacidad de sobrellevar las ofensas de los más débiles, de los inmaduros, sin desmayar ni tampoco desanimarnos. ¿Por qué mucha gente sale de las congregaciones? Porque se desanimaron, desmayaron, porque los lastimaron o se sintieron ofendidos o se sintieron menospreciados. ¿Y qué dice Pablo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Soportar, ¿qué implica, iglesia? Soportar no es como en nuestro, no es en el contexto cultural, ¿no? Lo soporto, pues lo aguanto. No me queda de otra, lo tengo que aguantar. No, soportar implica amor y paciencia. Así como un bebé, tienes que sobrellevarlo. Amor y paciencia. Tienes un bebé pequeñito, digo, todos los que han sido padres, le compras pañales y en un día, ¿cuántos pañales se echa un bebé?
medio paquete. Y tú piensas en términos económicos, ya voy a tener que comprar. Hay paciencia y amor, lo sobrellevas. Así es como debemos tratar a muchos, con paciencia y amor, sobrellevándolos. 1 Corintios 13:7 dice: el amor todo lo sufre. ¿Qué? El amor es sufrido. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En otras palabras, el amor es la acción de sacrificio a favor de la persona que necesita ser amada. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que la Biblia claramente nos instruye a que hagamos cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la realidad de la iglesia en general? La realidad es de que no somos fáciles. O si usted se siente alguien dócil, enseñable, fácil, humilde. No somos fáciles. No somos fáciles. Es por eso que Pablo insta a Filemón: Filemón, conozco, he oído de tu fe y de tu amor. Y sé que tú responderás de la manera adecuada en esta situación. Y que a través de ti, tú vas a confortar el corazón de la iglesia y vas a preservar la unidad por ese amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias por ese tiempo, por la enseñanza que a través de tu palabra nos instruye. Y hay tanto que necesita ser trabajado en nuestro corazón. Sobre todo este aspecto del amor y del perdón, que son áreas de nuestra vida las cuales queremos nosotros mantener en control y a nuestra conveniencia. Pero como hemos aprendido y escuchado hoy, si realmente el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros, Él ha derramado su amor. Y es el Espíritu Santo quien también produce esa convicción para poder amar y perdonar a aquellas personas que pudieran ser difíciles, complicadas. A veces tenemos que lidiar con personas provocadoras, insidiosas, personas que quieren estimular solamente al mal, que quieren inducirnos para arraigarse a un mal sentimiento de amargura en nuestro corazón. Pero como hemos escuchado, la meta que cada uno de nosotros debemos tener es que a través de nuestro buen testimonio puedan oír y se pueda conocer de nuestra fe y nuestro amor. Y que a través de la participación de nuestra fe, una fe que pueda ser eficaz, que podamos confortar también a otros y que podamos estimular la unidad de la iglesia en ese vínculo de paz. Y si alguno ha ofendido, que podamos tomar la iniciativa de ir y pedir perdón. Si alguno ha sido ofendido, que no espere a que su ofensor venga y suplique perdón, sino que tengamos esa disposición también de perdonar. Esto nos asemeja al carácter de Cristo. Iglesia, levanta tus manos y haz de este canto una oración final para nuestra reunión. Cántalo con todo tu corazón. Señor, tú eres el mayor ejemplo del amor, Padre, de ese amor sacrificial, y queremos reflejarlo, Padre. Tú, Jesús, diste tu vida en amor, por amor a nosotros, aun siendo pecadores, aun con toda nuestra maldad. Gracias, Señor. Queremos reflejarte. Vamos a cantar. Mostraste tu amor.
tu amor clavado en esa cruz. En silencio me diste perdón. Aun siendo un pecador. Una vez más, cántale a él fuerte, iglesia. Mostraste tu amor clavado en esa cruz. En silencio me diste perdón. Aun siendo un pecador, me diste salvación. Me diste salvación, Dios, enviaste a Jesús, nos diste tu verdad, y todo aquel que crea en él, vida eterna le darás. Dios, enviaste a Jesús, nos diste tu verdad, y todo despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oh, gracias, Señor. Es tu sacrificio, es tu amor que me libertó. Y ahora yo puedo perdonar, así como tú lo has hecho conmigo, con todo el mundo. Gracias, Señor. Oh, gracias. A ti me rindo. Solo a ti te adoraré. Oh, Señor, es tu sacrificio el que me hace libre para amar y perdonar y obedecerte. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Gracias, Padre. Vamos a decirle: Dios enviaste. Dios enviaste a Jesús. Nos diste